¿Y si todo lo que das por real no lo fuera del todo? ¿Y si aquello que llamas realidad fuera solo una interpretación, una versión filtrada por tu mente? Desde que despertamos hasta que dormimos, interactuamos con el mundo como si fuera sólido, estable y objetivo. Tocamos objetos, escuchamos sonidos, tomamos decisiones. Todo parece tener una forma clara. Sin embargo, cuando nos detenemos a pensar con calma, surge una pregunta incómoda. ¿Percibimos el mundo tal como es o solo como podemos percibirlo? Esta duda no es nueva ni extraña. A lo largo de la historia, distintas culturas y pensadores han cuestionado la naturaleza de lo real. No desde la fantasía, sino desde la observación profunda de la experiencia humana. La pregunta no es si el mundo existe, sino cómo lo conocemos y qué significa decir que algo es real. En la vida cotidiana, asumimos que la realidad es lo que vemos. Pero nuestros sentidos no son ventanas directas al mundo. Son filtros. El ojo no capta toda la luz, el oído no escucha todas las frecuencias, el cerebro completa información que no recibe. Aún así, confiamos en esa construcción interna como si fuera la verdad absoluta. Este vídeo no busca convencerte de que nada existe, ni de que todo es una ilusión. Tampoco intenta ofrecer respuestas definitivas. Su propósito es otro, explorar la pregunta, observarla desde distintos ángulos y entender por qué sigue siendo relevante hoy. Porque cuestionar la realidad no nos aleja de ella. A veces nos acerca más. Para entender por qué alguien podría preguntarse si nada es real, primero hay que aclarar qué solemos llamar real. Normalmente, consideramos real aquello que es consistente, compartido y medible. Si varias personas ven lo mismo y pueden interactuar con ello, asumimos que es real. Pero incluso bajo esa definición, aparecen grietas. Dos personas pueden presenciar el mismo evento y recordarlo de manera distinta. Un mismo objeto puede provocar emociones opuestas. Un color puede verse diferente según la luz o el estado emocional. Esto sugiere algo importante: la experiencia no es igual para todos, aunque el estímulo sea el mismo. Desde la psicología sabemos que el cerebro no solo recibe información, la interpreta. Completa huecos, anticipa, descarta datos que considera irrelevantes. Lo que llamamos realidad es, en gran parte, una construcción interna basada en señales externas. Entonces, la pregunta cambia de forma. No es ¿existe el mundo?, sino ¿hasta qué punto lo que experimentamos es el mundo y no una versión creada por nuestra mente? Este planteamiento no invalida la vida cotidiana. Seguimos necesitando actuar, decidir, movernos. Pero abre un espacio para la reflexión. Tal vez la realidad no sea un bloque fijo, sino un proceso continuo entre lo que ocurre y cómo lo interpretamos. Uno de los primeros en formular esta duda de forma clara fue Platón. Su planteamiento no hablaba de ilusiones modernas ni simulaciones, sino de percepción. Platón observó que las personas suelen confundir lo que perciben con lo que es. Para explicar esto, utilizó una metáfora sencilla, la idea de personas que solo ven sombras y creen que esas sombras son la realidad completa. La clave de su pensamiento no es que el mundo sea falso, sino que lo que vemos podría no ser toda la historia. Según esta idea, los sentidos muestran una versión limitada, y comprender la realidad requiere reflexión, cuestionamiento y distancia. Platón no proponía rechazar la experiencia diaria, sino no tomarla como el único nivel de verdad. Para él, la realidad tenía capas, y la percepción común solo alcanzaba la superficie. Hoy, esta idea sigue resonando. No porque aceptemos sus conclusiones, sino porque plantea algo esencial. Ver no siempre es comprender. Sócrates no dejó escritos, pero su forma de pensar se basaba en una actitud constante de duda. Para él, el mayor error no era ignorar algo, sino creer que se sabe cuando no se sabe. Esta postura es clave para el tema que nos ocupa. Sócrates invitaba a examinar las creencias básicas, lo que damos por hecho, lo que nunca cuestionamos. Y entre esas creencias está la idea de realidad. Cuando alguien afirma esto es así, Sócrates preguntaría: ¿cómo lo sabes? Siempre es así. Para todos es igual. Su enfoque no niega la realidad, pero sí cuestiona la seguridad con la que hablamos de ella. Desde esta mirada, la realidad no es algo que se posee, sino algo que se investiga constantemente.
Desde una perspectiva distinta a la filosofía occidental, Lao Tse propuso una idea central: el mundo no puede ser capturado completamente por conceptos. En el Tao Te Ching se sugiere que aquello que puede ser nombrado ya no es lo verdaderamente esencial. Nombrar algo no equivale a conocerlo por completo. Según esta visión, cuando intentamos definir la realidad mediante palabras, categorías o explicaciones, inevitablemente estamos simplificando. El lenguaje ordena, separa y fija, mientras que la experiencia directa es continua, cambiante y más amplia que cualquier descripción posible. Lo vivido siempre desborda lo dicho. Desde este enfoque, la realidad no es algo rígido ni estático. Es fluida, se transforma de manera constante y depende del momento, del contexto y de la relación que se tenga con ella. No existe como un objeto cerrado, sino como un proceso en movimiento. Esto no implica negar la existencia de lo real, sino aceptar que nuestra comprensión siempre será parcial. Cualquier intento de capturar la totalidad deja algo fuera. La sabiduría, para Lao Tse, no consiste en acumular definiciones, sino en reconocer los límites del conocimiento conceptual. Así, la realidad no se opone al observador, sino que se manifiesta en la interacción. Comprender no es dominar ni fijar, sino acompañar el fluir de lo que es, aun sabiendo que nunca podrá ser reducido del todo a palabras. La psicología moderna introduce una idea clave para comprender nuestra relación con la realidad. No experimentamos el mundo de forma directa, sino a través de modelos mentales construidos por el cerebro. La percepción no es una copia fiel de lo externo, sino una interpretación. Nuestros sentidos recogen información fragmentaria. A partir de ella, el cerebro organiza, completa vacíos y crea una narrativa coherente. Este proceso es necesario para orientarnos, tomar decisiones y sobrevivir. Sin embargo, también implica distorsión. Tendemos a ver patrones donde no los hay, a reforzar creencias previas y a ignorar información que las contradice. Aquello que resulta ambiguo suele ser interpretado de acuerdo con nuestras expectativas, emociones o experiencias pasadas. La realidad percibida es, en gran medida, una construcción. Desde esta perspectiva, la realidad que experimentamos es funcional. No tiene que ser absolutamente precisa, solo lo suficientemente consistente como para permitirnos actuar en el mundo. Esto explica por qué distintas personas pueden experimentar una misma situación de maneras muy diferentes sin que ninguna esté necesariamente equivocada. Así, la psicología no niega la existencia de un mundo externo, pero sí muestra que nuestro acceso a él está mediado. Lo que llamamos realidad es una versión elaborada, útil, pero incompleta. La física contemporánea ha puesto en cuestión algunas ideas tradicionales sobre la realidad. A escalas microscópicas, el comportamiento de la materia no se ajusta a la intuición cotidiana. Las partículas no siempre poseen propiedades definidas hasta que son observadas o medidas. Esto no significa que todo sea una ilusión y que la realidad dependa únicamente de la mente humana. Más bien sugiere que el mundo es más complejo de lo que aparenta a simple vista. La observación, lejos de ser pasiva, participa en la forma en que ciertos fenómenos se manifiestan. En este contexto, conceptos como posición, tiempo o causalidad pierden su carácter absoluto. La realidad deja de ser una estructura sólida e independiente y se presenta como un conjunto de probabilidades y relaciones. La física moderna no afirma que el observador cree la realidad, pero sí que la interacción entre observador y sistema es relevante. La idea de una realidad completamente fija, existente al margen de cualquier medición, se vuelve más difícil de sostener. Así, la ciencia no elimina la realidad, pero invita a reconsiderar qué entendemos por ella y hasta qué punto nuestras categorías clásicas son suficientes para describirla. En la actualidad, una parte significativa de la experiencia humana ocurre en entornos digitales. Pantallas, redes sociales, simulaciones y espacios virtuales forman parte de la vida cotidiana. Aunque no sean físicos, influyen en emociones, decisiones, vínculos y conductas. Interactuamos con representaciones, imágenes y datos que modifican nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. La línea entre presencia y distancia, entre lo directo y lo mediado, se vuelve menos clara. Esto plantea una pregunta fundamental: si algo afecta nuestra experiencia de manera real, ¿es menos real por no ser material? Las emociones generadas en un entorno virtual, por ejemplo, no son imaginarias. Tienen consecuencias concretas. La tecnología no reemplaza la realidad, pero la reconfigura. Introduce nuevas capas de experiencia que se superponen con lo físico.
La frontera entre lo real y lo representado se vuelve difusa, más difícil de trazar. Así, la realidad contemporánea ya no puede entenderse solo como aquello que se toca. Incluye sistemas simbólicos, digitales y sociales que, aunque intangibles, tienen efectos tangibles. Ante estas perspectivas, surge una pregunta inevitable: si la realidad es interpretada, mediada y cambiante, ¿significa eso que nada es real? La respuesta no apunta a una negación total, sino a una redefinición. Más que una entidad absoluta e independiente, la realidad puede entenderse como relacional. Existe en la interacción entre el mundo, el observador y el contexto. No es una sola, fija e inmutable, sino múltiple en sus niveles y formas de manifestarse. Esto no implica que todo sea relativo en el mismo sentido, ni que cualquier interpretación sea igualmente válida. Significa que la experiencia de lo real depende de condiciones, marcos y relaciones específicas. Quizá no haya una única versión definitiva de la realidad, sino múltiples modos de acceder a ella. Cada uno parcial, limitado, pero significativo. Desde esta perspectiva, la pregunta deja de ser si la realidad existe o no y se transforma en otra, cómo nos relacionamos con ella y que reconocemos como real en nuestra experiencia cotidiana.